El ejercicio 2.16 es... En el ejercicio 2.15 me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x al cuadrado. ¿Ok? Y me dicen que g es una función que va de r en r tal que se cumpla esto que yo tengo acá. 3x al cuadrado menos 2 quintos de x a la cuarta sea menor o igual que g de x y esto a su vez menor o igual que 3x al cuadrado. Entonces, estos son límites especiales porque no me están diciendo quién es g de x, ¿ok? Solo me dan la regla de correspondencia y me dicen que se tiene que cumplir esto que está acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a resolver este límite? ¿O cómo voy a encontrar la solución de este límite que está acá? Yo voy a aplicar el teorema del sándwich, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice ese teorema? Bueno, que si yo calculo el límite de esta expresión que está acá, supongamos que a esta función que está acá la voy a llamar f de x, a todo esto, y a esta la voy a llamar h de x. ¿Ok? Entonces, el teorema del sándwich me dice es que si yo calculo el límite, en este caso cuando x tiende a 0, de f de x, si eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de h de x, y supongamos que eso es un valor L, ambos límites tienden al mismo valor, entonces yo podré concluir que el límite cuando x tiende a 0 de la función que está en el medio entre ellas dos, que en este caso es g de x, va a tender también a L. ¿Ok? Siempre y cuando se cumpla esto que está acá, que g de x sea mayor que todo esto que está acá y que a su vez g de x sea menor que esto que está acá. Entonces, bueno, el teorema del sándwich es justamente, tendré, no sé, una función como esta y tendré otra función como esta, y esa función g de x estará acá en el centro o en medio de estas dos funciones, de f de x y de h de x. Entonces, si para cierto valor de x, este por ejemplo, igual a, si el límite cuando x tiende a de esta función es exactamente igual al límite cuando x tiende a de esta función de acá arriba, entonces yo concluyo que el límite cuando x tiende a de la función del centro va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, quizás ese dibujito está muy feo. Quedémonos con que si los límites de estas dos expresiones son iguales, entonces yo diré que el límite de g de x es el límite de esas dos expresiones. Bien, entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que lo que quiero calcular es el límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me faltará colocar acá abajo para que esta expresión, para igualarla, o para que esto que está acá sea igual a esta expresión de acá, el x al cuadrado? El ejercicio me dice para todo x que pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero introducir este x al cuadrado acá en el denominador, ¿qué va a suceder? Vamos a borrar esto. Y entonces, voy a introducir ese x al cuadrado en la expresión. ¿Ok? Entonces voy a dividir todos los términos entre x al cuadrado. Entonces tendré 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2x a la cuarta sobre 5x al cuadrado, y esto va a ser menor o igual a g de x sobre x al cuadrado, y esto va a ser menor o igual que 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Qué hice? Dividí cada término entre x al cuadrado, ¿bien? Para que esta expresión del centro me quede justamente como esta que yo tengo acá. Noten que como tengo x elevado al cuadrado, indistintamente de que x sea
positiva o negativa, todo número elevado al cuadrado eso va a ser positivo, así que eso no me va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿ok? Estoy dividiendo entre un número positivo. Bien, aquí en este caso, bueno, no me va a interesar mucho la división entre 0 porque como voy a calcular es el límite, cuando x tiende a 0, no me interesará realmente si estoy justamente en el 0, sino en una cercanía del 0. Así que, bien, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, una x de arriba, toda esta x se me cancela con esto de acá, todas estas x se me cancelan con 2 de acá, estas de acá se me cancelan y entonces me estaría quedando 3 menos 2x al cuadrado sobre 5 va a ser menor o igual a g de x sobre x al cuadrado y esto va a ser menor o igual a 3. Bien, ya tengo esta expresión igualita a la que tengo acá. Ahora voy a calcular el límite de esta función que llamé f de x y también voy a calcular el límite de esta función que llamé h de x. Entonces, comienzo por acá. Límite cuando x tiende a 0 de f de x, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 3 menos 2x al cuadrado sobre 5 y esto es igual a ¿qué? Si yo evalúo, ¿qué va a pasar acá? Todo este término se me va a hacer 0, ¿sí? 2 por 0, 0, 0 entre 5, 0, así que todo este término se me hace 0, por lo tanto este límite es igual a 3. Bien, y si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de h de x, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 3, límite de una constante es igual a la constante, esto es igual a 3. ¿Ok? Entonces se cumple esto que está acá. Que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 0 de h de x. Es el mismo 3. Por lo tanto, ¿qué yo voy a decir? En conclusión, límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre x al cuadrado, esto va a ser igual a 3. Y noten que no sé quién es g de x, pero sé que g de x es mayor que esto que está acá y menor que esto que está acá. Y por esta desigualdad que me están colocando acá, esta desigualdad doble, aplico el teorema del sándwich y llego a la solución del ejercicio que me están pidiendo. Bien. El ejercicio 2.16 es exactamente igual al ejercicio 2.15. ¿Ok? Voy a aplicar el teorema del sándwich para calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función de f de x. ¿Ok? Y me dicen que esa función f va de los reales a los reales y se cumple esta doble desigualdad que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, justamente se va a dar el caso de que si yo calculo el límite de esta función g de x, si eso es igual al límite de esta función h de x, entonces yo concluiré que el límite cuando x tiende a 0 de esta que está acá en el centro, que es f de x, va a ser igual al resultado de lo que conseguí acá en los extremos. Entonces comienzo por límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. ¿De qué me doy cuenta acá? Si yo evalúo, esto me va a quedar que esto va a ser seno de 3 por 0, eso es 0, seno de 0 es 0. Y abajo que tengo 0, entonces aquí voy a obtener una indeterminación 0 sobre 0. Bien, debo utilizar algún artificio para romper esta indeterminación. ¿Ok? La forma más fácil es conocer esta propiedad o este límite bastante utilizado que me dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de cuadrito entre cuadrito, eso va a ser igual a 1. ¿Ok?
hay una forma de demostrar esta propiedad utilizando justamente el teorema del sándwich. Posiblemente les deje la explicación de este ejercicio más adelante, pero por ahora lo importante es que sepan que si el argumento del seno es exactamente igual a lo que tengo en el denominador, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, eso va a ser igual a 1. Entonces, ¿por qué coloqué cuadrito? Bueno, para saber que indistintamente lo que hay acá, si es exactamente lo mismo que hay acá abajo, ese límite va a ser igual a 1. Entonces, si lo traslado a esto que está acá, ¿qué me faltará acá en el denominador para que sea igual a lo que tengo en el argumento? El 3. Entonces voy a multiplicar y dividir por 3 y eso me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 3 por el seno de 3x sobre 3x. Bien, no estoy alterando la expresión. Si multiplico y divido por un mismo número es como si estuviese multiplicando por 1. Si los cancelo me queda exactamente esto mismo de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar allí? Bueno, yo este 3 me lo puedo traer antes del límite, entonces eso me va a quedar 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, y si el argumento es igual a lo que tengo en el denominador, ese límite tiende a 1, por lo tanto todo esto que está acá tenderá a 1, y por este 3 que tengo acá, entonces el resultado de ese límite es 3. Bien, vamos a ver qué pasa con el límite de h de x. Límite cuando x tiende a 0 de h de x, eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 9 menos 3 sobre x, y por acá más 17 sextos. Noten que acá tengo una suma de fracciones. ¿Ok? Vamos a hacer algo interesante. Yo voy a dividir esta suma de fracciones, para hacerlo más sencillo, en, digamos, este es 1, este es 2. Yo ya sé que el límite cuando x tiende a 0 de una constante es la misma constante, así que nada, esto no me interesará hacer mucho cálculo. Vamos a centrarnos en esta parte y lo calculamos por separado. ¿Ok? Entonces, límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 9 menos 3 sobre x. Si yo evalúo, ¿qué me queda? Al yo evaluar en ese límite, esto me quedará 0, 0 más 9, la raíz de 9 es 3, 3 menos 3, 0. Y abajo también tengo 0, entonces me aparece indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo voy a romper esa indeterminación? Como tengo indeterminación 0 sobre 0, vean que acá arriba tengo algo como esto. Tengo una expresión, todo un término que es como si fuese un A, y ese término está restando a otro término que lo puedo llamar B. Si yo aplico el conjugado, que es utilizar esos mismos términos pero cambiando el signo del centro, llego a una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces voy a aplicar la técnica del conjugado acá, y ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 9 menos 3 sobre x, y voy a multiplicar y dividir por el conjugado. Bien, eso será raíz de x más 9 más 3, y abajo raíz de x más 9 más 3. Bien, eso me va a quedar como, en el numerador me quedará límite cuando x tiende a 0 de el primero al cuadrado, es decir, la raíz de x más 9 al cuadrado, menos b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, y eso será menos 9, ¿sí? Y abajo me queda x por todo esto de acá. Bien, ¿qué puedo notar acá? Este cuadrado con esta raíz se me cancela. Bien, entonces me queda
límite cuando x tiende a 0 de x más 9, y vean que acá cancelo el cuadrado con la raíz y me queda x más 9. Bien, y tengo este 9 positivo con este 9 negativo, se me cancela y entonces arriba solo me queda x. Bien, de nuevo, este cuadrado con esta raíz se me cancela, entonces me estaría quedando solamente el argumento de la raíz, x más 9 menos 9, 9 menos 9 es 0 y me queda solo la x, y abajo me queda x por todo esto de acá, x más 9 más 3, ¿y qué puedo hacer allí? Vean que puedo cancelar esta x con esta x de acá abajo. Yo lo voy a hacer automáticamente, entonces me queda un 1 acá arriba y acá es como si hubiese también un 1, ¿ok? 1 sobre x más 9 más 3. Bien, evalúo. Si yo evalúo, ¿qué me queda? Coloco el 0 por acá. 0 más 9, 9, la raíz de 9 es 3. Y entonces me estaría quedando 1 sobre 3 más 3. Me queda 1 sobre 3 más 3 y esto es igual a 1 sexto. ¿Ok? Entonces, el límite de esta expresión, la parte 1, es 1 sexto. ¿Bien? Y ya dijimos que si yo resuelvo la parte 2, que es la más sencilla, el límite cuando x tiende a 0 de 17 sextos, pues eso es 17 sextos, ¿ok? El mismo número, la constante. Entonces, el límite de h de x va a ser la suma de esto más la suma de esto con esto. Entonces tendré límite cuando x tiende a 0 de h de x, eso va a ser igual a 17 sextos más 1 sexto. ¿Y eso me da cuánto? Tengo el mismo denominador, así que sencillamente sumo los numeradores. 17 más 1, 18 sextos. 18 entre 6 es 3. Y entonces estoy consiguiendo que el límite de g de x es exactamente igual al límite de h de x. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Vamos a hacerlo por acá. En conclusión, límite cuando x tiende a 0 de f de x, eso es igual a 3. ¿Ok? Y lo estuvimos calculando aplicando el teorema del sándwich.